Querido Pedro, muchísimas gracias por haber aceptado venir al Rincón de Espe y ser entrevistado por mí, que no soy más que una política que toda la defensa de sus ideas, cuando lo he hecho correctamente, se debe a tus enseñanzas. Aquí tengo mucha confianza y sé que todo lo que me vas a preguntar está bien preguntado. Bueno, pues lo primero que te quería preguntar, porque claro, como ya es público, porque el Colegio de Economistas te dio un festejo con motivo de tus 90 años, pues hay que preguntarte por tu vida, por tu larga vida, larga y prolífica y exitosísima vida, y que tú destaques lo que te parezca más importante de ella. Yo te diría que quizá la infancia, con tu padre diplomático, luego la juventud, los estudios, las universidades muy importantes en las que has estado, y más tarde un rapidísimo paso por la política, con los liberales con Fraga, aquel cartel que llevabas una pajarita, y durante ese corto espacio de tiempo en política recuerdo que cruzaste el hemiciclo para felicitar a Miguel Boyer por haber liberalizado los alquileres, que desde el tiempo de Franco estaban, así fue. Y bien me criticaron por haber cruzado. Por eso, bueno, es que te criticaron mucho y luego yo creo que te expulsaron casi por haber votado a favor de la OTAN, ¿no? Porque Fraga, el PP de Fraga pedía la abstención y tú votaste a favor, que era lo lógico en aquel momento. Así es. Y por lo tanto yo estoy de acuerdo con todo eso. Y luego, pues, bueno, lo que tú quieras destacar de tu vida, con muchísimo gusto, porque yo lo que creo es que a los espectadores del Rincón de Espe les interesa mucho, bueno, sobre todo me interesa a mí, la batalla cultural. Y yo te diría que el antifranquismo tuyo, que fue uno de los más ciertos, de hecho estuviste en el exilio, si luego al llegar la democracia te hubieras hecho socialista, hubieras tenido, pues eso, toda clase de cargos, el gobernador del Banco de España, el mínimo, ministro, vicepresidente, de todo. Pero bueno, tú, a lo de la vida, cuenta lo que quieras. Pues primero mis maestros. Tengo un gran agradecimiento por quienes me enseñaron. Yo una vez he estudiado el Derecho y sacada la licenciatura en Derecho, esta de verdad, no inventada. Luego, la mía también, conste. Sí. Una vez acabado o conseguida esa licenciatura, yo quería seguir haciendo la oposición a diplomático, que es para lo que yo me había preparado. Y sin embargo, me desvié de la oposición a diplomático. No te desviaste, te desviaron los franquistas. Me desviaron, ¿no? En efecto. Sí. Yo saqué la oposición, pero habiéndola sacado, pues resulta que me la quitaron. Yo, en realidad, se lo he dicho a algunos compañeros de la carrera, que deberían habérmelo reparado de alguna forma, claro, pero no lo han hecho así. Y por lo tanto... Tenías que haber pedido tú la reparación. La pedí, cuando llegó la... ¿Sí? Se la pedí a varios de los jefes de la escuela diplomática, pero me dijeron que era muy difícil, que era muy imposible, que no se podía. Tenías que haber ido directamente al ministro, y si no te hacía caso, a la prensa. Pues no fui a la prensa, pero debía haber sido así. Claro. Y me encontré con que a mi padre le dije, mira, papá, tú, si me dejas, yo los llevo a los tribunales como administrativo, con derecho administrativo. Y entonces él me dijo, haz lo que a ti te parezca, pero si tú les llevas a los tribunales, tu hermano no será diplomático. Claro, me paré a pensar, pues nada, que lo sea. Por eso Fernando fue diplomático. Por eso Fernando pudo serlo y yo no. Qué casualidad que después con la democracia tú fuiste liberal, siempre lo fuiste, y Fernando fue socialista. Bueno, no se sabe muy bien lo que era. Bueno, yo creo que Más bien
a favor de Sí. la gente Del establishment. del establishment y de izquierda. Entonces, mi padre me dijo, mira, ¿dónde quieres que te mande? ¿A qué universidad? Y le pedí a don Luis del Corral a qué universidad debería ir, y me dijo, a la London School of Economics. Y allí tuve una inmensa suerte de los profesores que me tocaron. Uno de ellos fue Karl Popper, con el que trabajé, con el que estudié, también trabajó mi mujer con él, y luego otra persona que me dirigió la tesis es Lionel Robbins. Hice una tesis bajo su dirección, era un gran historiador, y en general en Londres aprendí muchísimo, y aprendí muchísimo en la forma de estudiar y de trabajar. Por ejemplo, una de las cosas que cuento a quienes estudian conmigo es que es necesario el no mentir nunca en los estudios, decir exactamente lo que uno ha conseguido. Y yo lo conseguí, y gracias a Dios no mentí nunca, ni pensé mentir, pero hubo quien, parece ser que ha habido muchos. Bueno, últimamente estamos sabiendo... Estamos sabiendo toda clase de porquerías, sí, están saliendo afuera. De gente que querría, a ver... No, gente que dice que tiene 3 licenciaturas y no tiene ninguna. Ninguna. Sí. Bueno, eso es igual, no sé lo que habrían aprendido en la licenciatura, porque con ese espíritu que tenían, creo que no habrían ido muy lejos. Entonces tuve mucha suerte en lo que estudié en la London School of Economics. O sea, Robbins, Karl Popper sí, y otros muchos, Cranston, sí, otros muchos profesores. En general, una forma distinta de estudiar. Y esa forma distinta de estudiar es la que aprendí y la que he querido transmitir a mis futuros alumnos. Y por eso, pues, fue especialmente bueno. Recuerdo que fue un choque grandísimo la manera de estudiar ahí en Londres y cómo se había hecho aquí. Y ese choque, esa transformación, es algo que no agradeceré nunca bastante. Y así fue. Por lo tanto, no solo soy licenciado en políticas y en económicas de la London School of Economics, sino que aprendí mucho. Aparte de ser licenciado y tener un título, aprendí la forma... Bueno, por eso luego fuiste catedrático de Historia de las Doctrinas Económicas por la Complutense de Madrid. Así fue, pues me presenté a la cátedra, la saqué, y desde entonces estoy muy orgulloso no solo de ser un doctor de la London School of Economics y otro doctor de la Complutense, sino también muy orgulloso de todo lo que aprendí. Y creo que fue muy importante. Por ejemplo, una cosa es importante, no citar lo que no se ha leído. El citar siempre lo que uno ha leído con mucho cuidado, de no deformarlo, es algo que me parece de mínima seriedad. Y es una seriedad que aquí en España no se ha solido respetar bastante. Muy bien. Eso fue muy bueno. Entonces, allí estudié mucho, estuve para sacar la tesis allí, el doctorado. ¿La tesis de la London School of Economics de qué era? ¿Cómo se llama? Se llamaba la tesis del doctor en filosofía. No, pero ¿sobre qué era la tesis? Sobre John Stuart Mill. Stuart Mill, sí. Stuart Mill, Dicen que te mandaron al exilio porque gritaste viva Stuart Mill. No, no era verdad. Una tontería. ¿Dónde fue al exilio? Te mandaron a un pueblo de Murcia, ¿no? ¿A dónde te mandaron? A un pueblo de Albacete. Ah, de Albacete. Sí. De Albacete. Recuerdo que a muchos nos mandaron a distintos pueblos porque había revuelo en la Universidad Complutense de Madrid, y yo lo que hice fue, en efecto, ir a un pueblo donde me mandaron encantadores, me cuidaron muchísimo. ¿Los del pueblo? Los del pueblo me encantan muchísimo. Sigo escribiéndome con el que era alcalde entonces. ¿Ah, sí? Fue muy bonito aquello. El hecho de haber sido exiliado con Franco o mandado a un pueblo con Franco me ha servido mucho para que nadie dude de dónde estaba yo. Claro. Y todo el mundo veo que se cambia un poco, no. Yo bueno, lo tenía se cambia firmemente. muchísimo. Firmemente estaba con las libertades, estaba con Stuart Mill, y así lo he mantenido toda mi vida.
sin ninguna duda. Y eso te ha costado muy caro, creo yo, porque como has sido liberal y no has sido socialista, nunca has tenido un cargo importante por parte de ningún partido, aunque haya gobernado el centro derecha. Bueno, yo reconozco que yo te hice presidente del Consejo Económico y Social, pero nunca te han hecho de un cargo importante como ministro de Hacienda, ministro de Economía, gobernador del Banco de España. Quizá gracias a Dios, Bueno, sí. porque entonces tuve menos ocasión de equivocarme que lo que pasa en los cargos públicos. Pues sí, en efecto no he tenido así un cargo público, pero sí lo suficiente de buen nombre para mantener, por así decirlo, la bandera en alto. Sin duda. La bandera de libertad en alto, y de ahí no me he desviado. Y además he elegido muy bien a quienes yo promocionaba en un pequeño partido que fundé, y uno de ellos fue precisamente Esperanza Aguirre, a quien... El partido que fundaste, que se llamaba la Unión Liberal. Eso es. Ese partido nombró a una candidata a la alcaldía de Madrid, candidata, y Esperanza así entró en política. Así es. Y es una de las muchas cosas... Empecé gracias a que tú eras presidente del Club Liberal de Madrid, y el Club Liberal de Madrid hacía mucho por la doctrina liberal. Sí. Ahí había presentaciones de libros, había conferencias, y en una España completamente socialista a principios de los años 80, el Club Liberal de Madrid era el único lugar, creo yo, por lo menos el que yo conocía, en que las ideas liberales se podían debatir. Y yo mismo siempre he sido liberal, porque he tenido muy buena formación, excelentes profesores, buenas lecturas, y además he elegido bien a quien me acompañara en la política, y una de ellas fue Esperanza. Creo que ha sido de extraordinario interés para muchísima gente la tercera que has publicado en ABC, hablando de los aranceles de Trump, cuya tesis fundamental, al menos lo que yo he concluido, es que si queremos que Trump no nos ponga aranceles, porque consideramos que los aranceles son malos para aquellos que los tienen, para la población que los pone, no debíamos ponerlos nosotros, y tendría la Unión Europea que quitar los aranceles nuestros, que no son otros que el IVA y todos los demás impuestos a los productos extranjeros. Nosotros, una de las cosas que digo en mi artículo y que he dicho porque nos lo enseñaron, es que el arancel lo paga el que lo pone. Claro. Es decir, el que va a pagar los malos efectos del arancel es precisamente los Estados Unidos, claro, con Trump. Y eso de que el arancel lo paga el que lo pone es algo que la gente no acaba de entender, claro, porque consideran que el arancel es una forma de defendernos de la industria. Pues fíjate, si nos enteráramos los europeos que comprar un coche americano nos iba a costar el 50% menos. Porque le quitamos el 21% del IVA más los demás impuestos, estaríamos encantados, ¿no? Y estaremos, porque al final yo creo que esos aranceles se irán, el propio gobierno de la Unión Europea es el que va a decir, no queremos pagar aranceles. Esos aranceles financian la burocracia de Bruselas, sí, una burocracia que a veces es ridícula en lo que pide. Totalmente, para los tapones de la Coca-Cola, las pajitas para que en vez de ser de plástico que sean de cartón, unas cosas absurdas que están terminando muchas veces, pues desde luego en el caso del campo, que yo lo conozco un poco por razones personales, es desesperante. Sí, y sin embargo la gente considera que el arancel es una defensa frente al extranjero, frente a la competencia de los demás, y no es así. El arancel evita la competencia. Evita la competencia y por eso hace daño, porque la competencia económica es esencial, es fundamental para que una economía funcione bien. Exacto. Y eso, al evitar el arancel, una defensa de los bienes que uno produce, eso causa daño al país. Sí. Y nosotros, si quitamos el arancel, creo que Trump se va a sorprender. Decir, bueno, pero si es que yo les quiero poner a ustedes un 50%
o un 25% de arancel y nosotros decimos, no, gracias, no nos hacen falta. Nosotros competiremos con los extranjeros lo suficiente para producir bien. Y eso es lo que hay que hacer. La respuesta mejor a Trump no es poner nosotros aranceles de guerra comercial, no. Es evitar que nosotros pongamos dificultades a la competencia. Exacto, esa es la doctrina y esa es la verdad. Lo que pasa que muchas veces el proteccionismo a lo largo de la historia ha triunfado en muchas ocasiones. Los librecambistas siempre eran menos que los proteccionistas. Así es, y eso es el proteger la industria nacional es un error porque encarece los productos nacionales, aumenta los costes de producción nacionales. Lo que necesitamos es quitar esos impuestos, entre otros esos impuestos y otros muchos que tenemos que hay que reducirlos. Sin duda, sin duda. Y yo quería, Pedro, terminar esto preguntándote, bueno, todo el tiempo que haga falta, sobre el problema en España, el problema de la economía española y de la política española. ¿Cuál es tu opinión sobre las medidas que el gobierno de España debería tomar? Yo, por ejemplo, cada vez que veo la cantidad de edificios que están en poder de las administraciones públicas en los mejores sitios, desde luego de Madrid, supongo que las demás ciudades, pienso en la desamortización de Mendizábal. Llegaría un momento, porque lo único que hacemos es aumentar la deuda pública. Sí. Está muy contento Pedro Sánchez porque tiene mucho dinero, porque entre que no deflacta de los impuestos la inflación y que la Unión Europea, que si los fondos Next Generation, que si no sé qué, está lleno de dinero. Pero en vez de gastar menos, lo que hace es aumentar la deuda constantemente. Eso es, está financiando. Y luego no tiene dinero para dar a los de la Dana, que 4 de cada 5 que le han pedido ayuda no se la ha dado, no ha llegado la ayuda en 3 años a los damnificados del volcán de La Palma, e imagínate lo que va a pasar con los incendios de Castilla y León y de Galicia. No va a cumplir sus promesas, esa idea de que uno puede financiar con deuda el gasto público sin límite, es algo que en lo que este gobierno cree y que es una gran equivocación. Entonces, habría que pensar en qué impuestos reducir, por qué hay que reducirlos, cómo aumentar la competencia, la libertad económica, de tal forma que así el país pueda resurgir. Porque, claro, resulta que algunos, incluso en la Unión Europea, creen que el crecimiento es malo, que tenemos que ir al decrecimiento, que como ha dicho muy bien aquí Marcos de Quinto, el único que puso el decrecimiento fue Pol Pot en la Camboya, que decidió... No, quemó los coches, destruyó los puentes, las carreteras, porque quería llegar al punto cero. Eso es el decrecimiento, mientras que el crecimiento permite que los ciudadanos puedan mejorar sus condiciones de vida. Sí, claro que sí. Y ese crecimiento nosotros lo conseguimos si liberamos la producción y si liberamos la competencia. Y eso es el centro de una parte importante de la política liberal, es liberar la economía, cosa que no es lo único, porque el liberalismo tiene muchos más elementos, pero ese es uno. Aumente usted la competencia, libere usted la producción y ya verá cómo el país resurge. Lo que pasa, que lo dices tú en ese artículo de los aranceles de Trump, los productores del país que pone los aranceles son votantes y como son votantes, los gobiernos tienden a hacerles más caso a ellos que a la doctrina económica. Naturalmente, que es lo malo, que es que en esa forma los votantes que quieren protección y que quieren dinero público para vivir mejor son los que mandan en la política. Y nosotros deberíamos insistir en que hay que reducir los impuestos y reducir el gasto, de tal forma que no sea necesario que nos defendamos de nada, sino al contrario, lo que queremos es competir y competir lo mejor que podemos. Es curioso que uno de los sectores que va bien en España es el turismo, es la entrada de las personas que quieren pasar aquí el verano o las fiestas,
pues a esos hay que perseguirlos. De tal manera que se me están llenando las calles de turistas, pues eso, déjenos usted y hay que perseguirlos si se puede. Sí, sí, pero esos mismos que quieren perseguir a los turistas, ellos no paran de hacer turismo. Eso. Se van enseguida que pueden, que si a Londres, a Edimburgo, a París, a Nueva York, que son ellos, no les importa ser turistas ellos, pero no les gusta. A los individuos lo importante es tener libertad y decidir qué quieres hacer con tu vida. Y ahí está el centro de muchos de los errores de muchos que se llaman liberales, que piensan en el liberalismo sobre todo de la cintura para abajo y no piensan en el liberalismo que consiste en luchar y competir por conseguir clientes. Y eso es lo que queremos los liberales. Yo siempre les pregunto, ¿usted es liberal? Sí. ¿Qué me dice de la competencia? ¿Qué me dice de la libertad de las aduanas? Pues ahí es donde yo les encuentro la dificultad. Yo me acuerdo de una frase que dijiste con mucha gracia, de uno que decía ser liberal y por supuesto con sus respuestas demostraba que no. Y tú decías que eso era como uno, no, yo soy muy casto, pero aquella chica tenía unas piernas. ¿Te acuerdas que dijiste eso? O sea, yo soy liberal, pero vamos, si usted me pone Si se me pone en la tentación. Exactamente. Sí. Sí. Es decir, uno debe poder decidir su vida y además debe también pedir que haya más competencia, porque con esa competencia se consiguen los métodos para tener algo más barato. Te voy a poner un ejemplo que creo que en este momento, según las estadísticas, los españoles lo consideran el principal problema: la carestía de la vivienda, la escasez de viviendas, la carestía del alquiler y la escasez de viviendas. Yo, por ejemplo, siempre he pensado que una ley que hizo el gobierno del que tuve el honor de formar parte, el ministro Arias Salgado, que se llamaba liberalización del suelo, que pretendía que los suelos agrícolas que no tuvieran protección pudieran ser recalificados como urbanos. Y esa ley, el Tribunal Constitucional falló que era incompetente el gobierno de la nación para hacerla, que era una cuestión de las comunidades autónomas. Craso error, y yo no me enteré de aquello, porque la realidad es que yo podía haber hecho como presidenta de comunidad autónoma con mayoría absoluta esa misma ley en Madrid, pero no lo hice. Pero ¿qué opinas tú de la liberalización del suelo, por qué tenemos que vivir los españoles en unas torres de pisos en vez de vivir como el resto de los europeos, ¿no? Debería ser a elección nuestra. Exacto, poder vivir donde cada uno quiera. Donde cada uno pueda pagarlo y sobre todo... Pero ¿qué hacer para evitar la escasez de viviendas en España? Producir más viviendas, puesto que la gente las pide. Claro. Y los ayuntamientos muchas veces tienen la culpa de la escasez de vivienda y lo caro de los alquileres, porque resulta que no hay suficiente oferta. Claro. Entonces, cuando en un sistema liberal y abierto hay suficiente oferta, el precio tiene que caer. Claro. Y es lo que no está pasando. Claro. Entonces, habría que ver qué hacen los distintos ayuntamientos para aumentar la oferta de vivienda. No solo en Madrid, ni mucho menos, sino también en Valencia, en Barcelona y otros sitios. Hay una realidad, que es que en España, cuando uno viene en avión, se da muy bien cuenta. El 90% del suelo en España, en la península ibérica, está libre. Solo el 10% del suelo está construido. Entonces yo lo que sí hice en la presidencia de la Comunidad de Madrid, aprobé una ley que se llamaba de viviendas rurales sostenibles. Desgraciadamente usé esa palabra. Pero bueno, lo que quería decir es que lo que decía la ley es que si tú tenías 6 hectáreas en un suelo no protegido, podías irte a vivir ahí, pero que no pretendieras que el ayuntamiento te diera todos los servicios, ni de agua, ni de luz, ni de alcantarillado, ni nada, que tenías tú que buscarte la vida. ¿Quieres ir a una vivienda rural? Pues haz una vivienda rural. Hoy en día la energía, pues yo creo que es fácil de conseguir, y el agua exactamente igual. Sí, no hay más que
venir a Madrid o a Barcelona o a Valencia en avión. Claro. Y está vacía, España está vacía. Entera, sí, sí. Y entonces... Cuando uno va a otros países, yo qué sé, en los Países Bajos, Bélgica, Alemania, todo eso está casi todo, bueno, no casi todo, pero hay mucho más terreno construido que terreno libre. Y aquí el 90% de nuestro suelo está libre y el principal problema de los españoles es que no hay viviendas. Y luego hay otra cosa también, el exceso de regulación. Resulta que para hacer unas viviendas tienes que hacer tal cantidad de obras antes de empezar la construcción de un edificio de viviendas que antiguamente no pasaba eso. Pero ahora resulta que bueno, pues es costosísima las regulaciones que te ponen en la urbanización. Y debía de ser que fuera más fácil mucho urbanizar. más fácil. De tal forma, cuando uno viene a Madrid o a Barcelona, se ve cómo está todo construido y sobre todo que hay muchos edificios altos. Sí. Altos si lo quiere la gente. No tienen por qué los ayuntamientos que forzarnos Claro. a hacer rascacielos. Exacto. Eso depende de donde sea, donde quieran. Naturalmente que cada grupo de viviendas mantenga sus servicios. Bueno, es una obligación que puedan tener, pero que mantenga sus servicios de tal manera que haya mucha más oferta contra la carecía de la vivienda. Eso es para la vivienda en propiedad, pero luego hay el tema del alquiler. Entonces resulta que el alquiler lo que tienes que hacer es darle seguridad jurídica al propietario, de que si el inquilino no le paga, él va a poder fácilmente en los tribunales, con rapidez, desahuciar a ese inquilino. Entonces resulta que no, que el propietario del inmueble alquilado tiene que responder de los problemas económicos que tenga el inquilino, en el supuesto de que sea por un problema económico. Pues no, señor, no tiene por qué ser el propietario del inmueble. Esto lo tendrá que ver los servicios sociales del ayuntamiento. Y luego la ocupación, el inqui ocupa. Eso es terrible. Que resulta que no puedas echarlos porque se han declarado vulnerables. En España resulta que eres un ocupa y no hay quien te eche de allí y el dueño no tiene la propiedad del edificio. Y el dueño tiene que seguir pagando la luz y los servicios. Es increíble. Sí. Entonces no hay lleva a la señora presidenta del Congreso, lleva no sé cuántas veces, creo que un montón de veces, pero como 20 y tantas veces rechazando que se debata en el Congreso el proyecto de ley del Partido Popular que dice que a los ocupas hay que echarles inmediatamente. Eso es, sí, sí. Entonces tienen cuidado porque los ocupas es posible que tengan una familia, que tengan niños. Bueno, pero de eso se tendrá que ocupar los servicios sociales del ayuntamiento, pero no el dueño. Sin duda. Y en todo caso no los servicios sociales del ayuntamiento, sino el hecho de que uno pueda ejercer la propiedad. Si eres propietario de un edificio, tú tienes que poder gobernarlo y eso no se hace. Ahí es otro sitio donde se ve la importancia de la competencia. Una gran parte de la carecía del alquiler se debe a que no se respeta la propiedad y a que los dueños de los edificios no pueden obligar a que la gente cumpla los contratos. Eso es una cosa de cajón. Y sin embargo, no. Es una falta de seguridad jurídica y por eso cada vez disminuyen más los propietarios que ponen sus pisos en alquiler. Pues Pedro, no sé si quieres añadir algo. Pues quiero añadir que el liberalismo es confianza en los individuos. Si tenemos un país donde haya libertad, tenemos que tener confianza en que la gente, los ciudadanos, los dueños, los propietarios, los alquileres, tengan la defensa necesaria para poder ejercer sus derechos. Y eso resolvería muchos problemas hoy en día. No hay más, como hemos dicho, que venir en avión a alguno de los aeropuertos, tanto el valenciano como el aeropuerto de Barcelona o el de Madrid, y ver vacía el espacio. Los alrededores de las ciudades. ¿Por qué no se deja que la gente construya? Pues porque hay una tesis de algunos técnicos que dicen que
es que así se gasta mucho suelo. Y digo yo, pero ¿y cuál es el problema de gastar suelo si lo que tenemos abundancia es de suelo libre en España? Entonces, el suelo rústico que no tenga otra protección es un suelo que debe ser urbanizable, en mi opinión. Quiere el dueño. Claro, quiere el dueño. por supuesto. Y dentro de unas reglas de cómo funciona Claro. esa parte de la ciudad, pero si quiere. Es decir, la libertad es una respuesta a muchos de nuestros problemas. Y una respuesta a los problemas porque resulta que los individuos, cuando elegimos bien. Y bueno, elegimos bien según nuestro criterio y según el momento de nuestra vida. A mí, cuando quieren regular cuántas horas tenemos que trabajar, pues yo ha habido etapas de mi vida que he trabajado 20 horas y otras etapas en las que no he trabajado más de 4 o 5. Y entonces resulta que no, que todos tenemos que trabajar lo que diga la señora esta vicepresidenta Yoli Tenacillas, como la llama. Y por eso el tener confianza en que la sociedad espontáneamente resolverá los problemas que tenga, es el centro de nuestra creencia en la libertad. Sí, pero siempre que haya libertad. Porque haya. ¿por qué no se resuelve en España el problema del exceso de gasto público? ¿Y por qué no se resuelve el problema de la vivienda? Pues porque no hay confianza por parte de los políticos en que los demás van a elegir bien. Esa es la idea, de que yo no tengo confianza en los individuos ni en mis ciudadanos. Y lo que queremos es al contrario, poner nuestra confianza en los individuos como lo hacemos en la vida todos los días. Y de esa manera se resolverían muchos problemas. Liberalismo quiere decir no solo la libertad de mercado, sino también la posibilidad de los individuos de elegir cómo quieren organizar su vida. Y eso es perfectamente posible. En muchos sitios, yo me pregunto a estos regidores de lo que es la propiedad, si van a Manhattan, ¿qué pasa allí? Resulta que hay una gente que lo que quiere es estar juntos, estar dentro de la ciudad al lado de otros, porque les convendrá, porque tendrán así más posibilidades de vender. Y esa idea de que los individuos podemos elegir mejor que los políticos es una idea central del liberalismo. Sin duda. La que vengo defendiendo. Querido Pedro, muchísimas gracias por haber querido estar aquí en el Rincón de ESPE para defender las ideas liberales que toda tu vida has defendido. Como catedrático, como maestro de tantos liberales y antes como antifranquista, luchador, que te quitaron las oposiciones de diplomático que habías aprobado, que no te han querido devolver, pero que hoy yo tengo la satisfacción de pensar, en España pensamos somos muy pocos los liberales, pero piensa que Milei, el presidente de Argentina, elegido por abrumadora mayoría, es un alumno de Jesús Huerta de Soto, que a su vez es un alumno tuyo, y forma parte de la Escuela Liberal de Madrid, y que, bueno, hay gente a la que no le gusta la motosierra, a ti y a mí sí, creemos. Sí, cuando sobra gasto público, exacto, aplicamos la motosierra. Exacto, hay que aplicarla, pero no es fácil. Pues muchísimas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos ustedes por haber contemplado este programa.